Bienvenidas, estamos iniciando un tiempo más de temas de Torah para la mujer, ya en nuestra entrega número 26, un tema que pues yo realmente me sorprendo porque estar analizando la escritura como lo hemos estado haciendo es maravilloso, es hermoso, es gratificante, de verdad es algo que es una bendición enorme para nosotras las mujeres de fe, el poder encontrar tanta instrucción y tanto consejo en la palabra del Eterno desde el principio. Ya estamos en Shemot, ya estamos en Éxodo y estamos ya entrando en el capítulo número 2. Y bueno, en este capítulo, que bueno, ya analizamos la semana anterior un poco acerca de las mujeres de fe, hablábamos de las mujeres hebreas que son mencionadas en el capítulo 1 de Éxodo. Y en este capítulo 2, en el cual estamos entrando, estamos viendo otro ejemplo más de esas mujeres de fe que confiaban, que permanecían en la promesa, que permanecían en la esperanza. Pero aunado a esto, vamos a ver que en la esperanza, en esa fortaleza que tenemos por nuestra fe, también podemos vivir momentos de angustia, podemos vivir momentos de tribulación. ¿Y qué es lo que nos tiene que hacer fortalecernos, esforzarnos? Pues ya lo platicábamos, es la esperanza, no hay más. No podemos pensar en que esto va a ser para siempre, que nuestras vidas aquí en esta tierra van a ser siempre así, con el dolor, con la angustia, con la desesperación. Confiamos en que va a llegar el tiempo en el que recibiremos algo mucho más majestuoso que lo poquito, lo mínimo que podemos degustar en esta tierra. Aún con toda la belleza, aún con toda la majestuosidad de la creación y todo lo hermoso que el Eterno nos ha provisto a los seres humanos, aún así, esto es prácticamente nada en comparación con lo que vamos a recibir. Entonces eso nos mantiene, eso nos esfuerza, eso nos anima, definitivamente que sí. Pero hay algo que en alguna etapa, que en algún momento de nuestras vidas, pareciera que nos hace titubear, nos hace tambalear. ¿A poco no hemos vivido situaciones en las que, bueno, sí, somos unas mujeres de fe, de oración, pero hay circunstancias con las que parece que no podemos? Yo creo que todas aquí, y bueno, aquí también hay hermanos, por supuesto, también pueden participar, pero dirigiéndonos a nosotras, mujeres, yo creo que todas hemos pasado circunstancias en las cuales nos invade el temor, nos pareciera que se apodera de nosotros, de nuestra mente, como que ese miedo por lo que puede suceder no nos permite poner los ojos en la promesa, ¿verdad? Como a veces cuando estamos bien y de buenas decimos, ay, sí, puestos los ojos en el Mesías, el autor y consumador de nuestra fe, y hasta cantamos y todo muy lindo, pero cuando se vienen los momentos duros, parece que lo único que vemos es el dolor que estamos viviendo. Y en el capítulo 2, déjenme ponerles aquí el título del tema, que por cierto, ustedes habían visto anunciado con mi esposo un título, lo cambié porque, bueno, pues analizando, meditando en todo lo que vamos a platicar, me pareció más acertado titularle Hijas de Elohim o Hijas del Eterno o Esclavas del Temor. Hijas del Eterno o Esclavas del Temor. Vamos a abrir nuestro eSword, nuestra Biblia electrónica que tenemos aquí en pantalla, y vamos a leer en el capítulo 2 de Éxodo sobre Yochebed. Dice aquí, versículo 1, un hombre de la casa de Leví fue a tomar por mujer una hija de Leví. Concibió la mujer y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo ya por más tiempo, tomó una cestilla de papiro,
la calafateó con betún y pez, bueno, eso dice esta versión, Brea, metió en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que le pasaba. La hermana del niño, Miriam, estaba cerca para poder ver qué sucedía con el niño y lo estuvo siguiendo a la orilla del río, desde la orilla del río. Y bueno, aquí tenemos a esta mujer, Jochebed, ¿verdad? Jocabed. Todas sabemos quién fue Jocabed. Bueno, más bien recordemos qué significa el nombre de Jocabed. Quien tiene por ahí tal vez el Isord con los números de Strong, o tal vez el libro de estudio de las mujeres de la Biblia, el lado femenino de la Biblia, que ahí tenemos el nombre de Jochebed. Y aunque lo hemos entendido como exaltada del Eterno, algo que es un título o un nombre con mucho privilegio, una mujer que verdaderamente fue enaltecida por el Padre Eterno, por la obra que hizo a través de ella, trayendo a dos de los hombres, o los tres, bueno, considerando por supuesto a Miriam, más importantes en ese tiempo para la libertad de Israel, que fueron Moshe, el gran libertador de ese tiempo, y sombra del futuro libertador que el Eterno enviaría, y por supuesto a Aarón, este hombre que también sería una sombra de ese libertador, que además sería nuestro ministro. Jochebed, que podríamos también traducir como el Eterno resplandece o Eterno esplendoroso. Jochebed viene de la raíz, bueno, yo, que es la contracción de las iniciales con las cuales el Eterno se le presenta a Moshe y le dice, seré quien seré. Pero Jebed viene de Kabod, que precisamente significa esplendor, majestad. Ajá. Y hace alusión a algo sumamente majestuoso, algo que es sumamente engrandecido. El Eterno es glorioso, bueno, el Eterno es majestuoso, ¿verdad? Y vean que verdaderamente el Eterno mostró su esplendor a través de Jochebed, porque Jochebed fue una mujer que no tuvo miedo de cumplir con su papel de mujer. En esa época, ¿quién quería casarse y tener hijos si estaban asesinando a todos los niños? Imagínense, es como en la época de Jeremías, cuando el Eterno le dice, ¿sabes qué? Va a venir aquí una devastación a Jerusalén, ni siquiera te cases porque esto va a perecer. Y Jeremías tuvo que obedecer y no tomar mujer. Pero en esta época, a pesar de la aflicción que el pueblo de Israel estaba viviendo en Egipto, las mujeres seguían uniéndose a varón y seguían siendo madres y seguían dando a luz hijo. Y aunque con el riesgo que implicaba que fueran varones, ellas no temían y continuaban, y muchas padecían la angustia, el dolor, el sufrimiento de que sus hijos fuesen arrojados al río. Pero vean esta mujer con el valor del Todopoderoso, que lo vio, dice, hermoso. Aquí podemos entender que lo vio especial, y obviamente considerando lo que ya platicamos la semana pasada, Jochebed era una mujer de fe, era una mujer con la promesa, que esperaba en el cumplimiento en ese tiempo, y sabía que podía haber llegado en su hijo, porque era un niño especial, era un niño diferente. Y el Eterno así lo manifestó, el Eterno mostró. Fíjense que ahorita hablando de esto me recordó cuando el Eterno hizo que el rostro de Moshe resplandeciera, ¿se acuerdan? A ver si alguien nos pone por aquí en el chat el texto, que dice que estaba en la presencia del Eterno y cuando descendía tenía que cubrirse con un velo porque su rostro resplandecía. Era el kabod o la majestad del Eterno reflejándose en el rostro de Moshe. No podría ser algo, como podríamos decirlo, desligado o errado, el pensar que cuando él nació también tenía en su rostro una presencia
distinta, radiante, una presencia que denotaba algo diferente a todos los demás niños que nacían. Entonces aquí el Eterno mostrando esa grandeza a través de Yocheved al darle a concebir a este hijo que libertaría o que liberaría a Israel. Y bueno, aquí nos ponen la referencia en Hechos 7:20. En aquel tiempo nació Moshe y fue agradable a Elohim. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Fue agradable, fue especial al Eterno. No, ok, aquí está Éxodo 34:2. Cuando Moshe descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Elohim. Vamos a este texto, 34:2. A ver, no, 34, sí, ¿verdad? A ver, no sé por qué aquí no sé si estoy mal yo. Creo que esto está más abajo. Déjenme ver. No. A lo mejor será la versión, ¿verdad? Éxodo 34:2 no dice lo mismo que... 29. Ok. Más abajito. Oh, sí, es verdad. Muchas gracias. Ok. Éxodo 34:29. No se preocupe, hermana. Muchas gracias. Dice aquí, luego bajó Moshe del monte Sinaí. Cuando bajó del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante por haber hablado con él. Se había vuelto radiante. Esto es algo, bueno, aquí en esta versión dice que resplandecía. Y creo que sí es esta. Panim, el rostro, Karán. Ajá. Pero no, esto, bueno, resplandecer lo ponen así como rayos, como la vista, como cuando se ve una luz, pero aquí estoy viendo que antes, cuando dice que la piel de su rostro, la piel de su rostro tenía como brillo, ¿no? En su, por eso dice resplandecía, que tenía dice usado solo como denominativo de rayos que tienen cuernos, dice aquí resplandecer, resplandeciente. A ver, vámonos aquí al 61. Dice que se proyecta, algo que se proyecta. Rayo de luz. Ok. Bueno, poderío incluso, miren, también se asemeja como ese poderío. Vean qué interesante, porque esto es justamente la esencia del nombre de Yocheved, del Eterno, que muestra su esplendor, su resplandor, y que también hace brillar o resplandecer a aquel que tiene este contacto con él. En este caso, pues, Moshe en la presencia del Eterno, como la transfiguración de Yeshua ponen por aquí probablemente. Entonces, qué especial cómo el Eterno tiene todo conectado, que en ella muestra su esplendor, a través de ella, a través de su Hijo. Entonces ella, en ese tiempo, no tuvo temor. Ella confió y dijo, yo voy a continuar con mi papel de mujer, que por supuesto pues sabía que era el unirse a varón y el de ser madre. Y esto es algo que, pocas veces se toma como algo verdaderamente ejemplar, loable, maravilloso, ser madre, ¿no? Muchas mujeres dicen, no, pues mira, me caso, pero dejan como secundario el hecho de tener hijos porque pues
A veces por influencia de los familiares, a veces por cuestiones económicas, a veces por estrategia, a veces por lo que sea. Y incluso no es como que lo más especial dentro de la unión el ser padres. A veces ya es como que si fuera el complemento, pero no algo majestuoso, maravilloso, el poder dar vida. Y estas mujeres verdaderamente estaban resplandeciendo entre Israel al cumplir con su papel de mujeres, a pesar de las circunstancias que les estaban rodeando. Y precisamente tengo aquí, ahorita que puso la hermana Marlene, la cita, precisamente tengo aquí anotado. Vamos a leer justamente, déjenme cambio de versión. Vamos a leer Hebreos 11:23, donde se habla precisamente de Yochebed. A ver, dice, por la fe Moshe recién nacido, ¿por la fe de quién? Pues de sus padres. Y sobre todo aquí se habla de su madre, ¿verdad? Que fue la que lo escondió, la que buscó la manera de salvarlo de la muerte, de todo lo que estaba sucediendo. Por la fe Moshe recién nacido fue durante 3 meses ocultado por sus padres, pues vieron que el niño era hermoso y no temieron al edicto del rey. No temieron. Y este es el, digámoslo, el punto de partida de nuestro tema de esta noche. ¿Por qué? Porque ella, como mujer de fe, por eso incluso así le íbamos a titular, ¿verdad? Mujeres de fe o esclavas del temor. Ella como mujer de fe, precisamente, bueno, sí, vivía en una esclavitud, definitivamente, pero no vivía en una esclavitud desde su corazón y en su mente. Probablemente físicamente, exteriormente era esclava, como todo Israel, pero era libre en su mente y en su corazón porque tenía la fe, tenía la esperanza, confiaba y no tuvo temor. Y entonces dijo, vamos a continuar, tiene que llegar el libertador, el Eterno nos va a liberar, nos va a socorrer, nos va a ayudar. Y entonces tomó acción. A ver, nos ponen que... a ver, voy a leer aquí unos textos. Contra todo pronóstico humano, circunstancias desesperanzadoras, el Creador tiene todo el poder y la última palabra para exaltar su nombre. Ajá. Dice aquí esta versión, cuando Moshe descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado el Eterno, de su rostro salía un haz de luz. Ajá, como un rayo de luz. Por eso dice en el diccionario, ¿verdad? Como un rayo. Ok, dice cosas que hoy están huyendo, ¿verdad? Hoy le huyen a la maternidad, le huyen incluso a la unión, pero estas mujeres de fe, aún con todas las circunstancias, dijeron continuamos. Como las parteras, exactamente, como en el caso de Sifra y Fua, o Pua, que sus nombres también tienen una connotación de hacer brillar. Dicen por aquí, eso de la maternidad es terrible. En la mañana recordé que por dejarme espantar por las mentiras del rapto y la tribulación, donde se habla del ay de las que estén encintas, yo tenía miedo de ser mamá. Y nos pasó a muchas, Nos pasó a muchas que dijimos, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Porque qué tal que nos agarre la tribulación. Sí, pero la verdad es de que, bueno, yo no sé ustedes, pero a la mera hora, eso lo platicábamos antes de casarnos, mi esposo y yo. A la mera hora casándonos, luego dijimos, no, tenemos que continuar, y si el Mesías va a venir y todo esto va a ocurrir, pues que ocurra, pero queremos continuar y anhelamos tener familia, y luego pues obviamente a buscar el primer hijo, ¿no? Entonces, esto es algo que también ocurría con estas mujeres en esa época. La fe, en realidad a ellas la fe, lo que estaba sucediendo con ellas era no tanto llenarlas de miedo todo lo que estaban viviendo, sino tomar acción. No, una mujer de fe, una verdadera mujer de fe,
va a tomar acción en medio de la aflicción. Y esa aflicción que estamos viviendo no nos va a paralizar, porque fueran otras y hubieran dicho no continuamos. De hecho, se cuenta en el Talmud, pues ahora sí que cuentos, ¿no? Porque nada de eso puede ser comprobable. Y se inventan historias como para rellenar estos huecos de tiempos, de detalles en la Torah. Entonces rellenan con un montón de cuentos, de historias que se inventan, que los rabinos deducen de su propia imaginación. Entonces dicen que las mujeres en ese tiempo pues realmente no, más bien los hombres no querían unirse a sus mujeres, porque pues tenían temor de que se fueran de que fueran a nacer varones y los fueran a asesinar, y que supuestamente las mujeres estaban haciendo uso de espejos que se conseguían de cobre, y que con ellos pues se alistaban, se preparaban, ¿cómo se podría decir? Se embellecían, se embellecían para atraer para seducir básicamente a sus esposos, y que a pesar del cansancio que les implicaba todo el trabajo por la esclavitud, aún así pues continuaban teniendo hijos, y dicen que por el mérito de las mujeres justas, dicen en el judaísmo, por el mérito de las mujeres justas, dice, es que el pueblo de Israel se salvó. Por supuesto que no es por el mérito de las mujeres justas. Finalmente contribuyeron, por supuesto, porque si no hubieran sido mujeres de fe y hombres de fe, porque también los hombres decidían unirse a mujeres. De hecho, aquí en el capítulo que estamos de Éxodo, dice, un hombre de la casa de Leví fue a tomar por mujer a una hija de Leví. O sea, en medio de todo lo que ya leímos en el capítulo 1, que los niños eran asesinados y todo lo que estaba ocurriendo, este hombre, Amram, no tenía temor y fue y tomó mujer. Y esta mujer tampoco tuvo temor y se unió a este varón, y entonces tuvieron estos hijos. Entonces vean todo esto, todo lo que implicaba, todo lo que se fue desencadenando, y esta mujer, con ese poder, con esa fortaleza que le daba el Eterno, dice, y ella y todas las demás, que mientras más los maltrataban los egipcios, ellas más que continuaban multiplicándose. Lo leímos en Éxodo capítulo 1, ¿verdad? Versículo 12. Mientras más los maltrataban, ellos más aumentaban. Y eso es algo que nos tiene que dejar pensando. ¿Qué hacemos en medio de la aflicción? ¿Nos paralizamos? ¿Nos detenemos? ¿O nos seguimos esforzando y continuamos dando fruto? Porque fuimos llamadas a vivir únicamente con un temor, únicamente con un temor, y sabemos que ese temor es únicamente al Eterno, pero terror, o sea, espanto, miedo al Creador, porque a veces se dice, por ejemplo, yo me acuerdo en el cristianismo, que el temor reverente al Creador. Bueno, sí se entiende como un respeto, como un gran respeto, pero no, el temor al Eterno tiene que entenderse como un miedo, porque solamente Él es el único juez justo que nos va a juzgar según nuestras obras, y que si no nos encuentra puros, si no nos encuentra justificados, y si no nos encuentra perseverando en la santidad, no solamente puede destruir nuestro cuerpo, puede destruir también nuestra alma. Y eso es la angustia más terrorífica para un alma consciente de su eternidad. Porque una vez que seamos transformados o que seamos resucitados, nuestras almas, cuando despierten, van a despertar con esa conciencia, y ahí es en donde vamos a lamentar si no somos encontrados justificados. Ahí es en donde verdaderamente vamos a gemir. Ahí es el lloro y crujir de dientes. Ahí sí. Entonces, temor solo a uno, al Todopoderoso, porque Él es justo y es un juez justo. Y
Bueno, voy a leer unos comentarios más antes de que se me pasen. Dice Santiago 2, 14 al 17, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí estamos hablando de las acciones, ¿verdad? Yocheved puede decir, sí, yo confío en que vendrá un libertador aquí, pero, ay no, pero no me caso porque qué miedo, qué tal que nazca varón y lo maten. Ahí es en donde sería una incongruencia, ¿verdad? Así que la fe, la esperanza en el Mesías también va acompañada de nuestra obra, de nuestra acción, de nuestra obediencia. Yo puedo tener mucha fe en el Mesías, pero tengo tanto miedo del qué dirán mis familiares, mis conocidos, en mi círculo social, que mejor, por ejemplo, sigo trabajando en sábado, pudiendo no trabajar en sábado, pudiendo apartar el Shabbat, por ejemplo, ¿verdad? Yo sé que hay diferentes circunstancias y todos pasamos por procesos distintos, pero pongo un ejemplo, puedo guardar Shabbat, pero por el miedo al que dirán o por el miedo a perder unos pesos más, entonces pues mejor no lo hago. Y además pues, ¿qué tiene? Si yo puedo dedicar cualquier otro día de la semana al día de reposo, al Eterno, ¿verdad? No el día que Él dijo, el día séptimo, puedo dedicarle cualquier día. Y no, entonces ahí mi fe no está acompañada de mis obras. O no, pues yo soy una mujer de fe, pero yo no creo que se tengan que seguir observando las festividades. Ahorita que estamos en tiempo festivo, estamos recibiendo el día de Shavuot, el día 50, después de 7 semanas de cuenta, de 7 reposos. Estamos en un día festivo de la cita santa de las semanas, conocida como Pentecostés. Y pues podemos decir, no, pues eso ya se cumplió y pues sí, pero dice la Escritura que los discípulos, una vez que se cumple esa promesa con la venida del Ruach, continuaban observando las festividades. Y ahí está Shaul también, ¿verdad? Un ejemplo de ello. Entonces, nuestra fe va acompañada con nuestra obediencia. No nada más es yo creo en el Eterno, como algo que me tocó ver, algo completamente aberrante. Mujeres cristianas que publican pues vendimias de playeras, de artículos pues con mensajes bíblicos y ponen yo creo en su palabra, pero la modelo trae unos tatuajes que le cubren todo el brazo. Y yo digo, ¿cómo le crees a la palabra del Creador, pero no crees cuando dice en Levítico que no debes de imprimir nada sobre tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, nuestra fe tiene que ir en congruencia con nuestras obras. Ok, nos ponen por aquí en Facebook, dice, lamentablemente ser mamá se ve como algo irresponsable. Sí, ya para estas fechas ya se ve como algo irresponsable. Oye, ¿cómo es posible que traigas hijos a este mundo que está tan mal, tan descompuesto? Pues acciónense y tengan hijos que puedan corregir el futuro con sus buenas educaciones, ¿verdad? Pero no. ¿Qué más nos dice? No, Jocabed pensaría que aquel pequeño habría sido enviado de... Jocabed pensaría que aquel niño habría sido enviado directamente del Eterno, así es. Y los hijos ya no se ven como una bendición de nuestro Adonai. No, ya no. Dice ella, seguían dando a luz a sus hijos, no le temían al edicto del rey porque confiaban, así es, confiaban en el Eterno. ¿Qué más nos ponen por aquí? Primera de Pedro 1:6. En esto ustedes se alegran a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas. Momentáneamente, no es para siempre. Por eso dice que en aquellos cielos y aquella tierra nuevos no habrá dolor. Tristeza, angustia, aflicción, no lo habrá. Yo tenía miedo, nos ponen aquí en el chat, de no poder crearlos. Tenía 21 años, ya estaba con niños y solo el Eterno me ayudó porque no sabía darle de la palabra, pero Él hasta hoy ha cuidado lo que entendía, lo que entendía de la palabra. Números 26:59, y el nombre de la mujer de Amram era Yocheved, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto, y ella dio a luz de Amram a Aharón, a Moshe y a su hermana Miriam, o María, ponen las traducciones. Sí, muchas gracias, que nos ponen aquí el texto precisamente que hace referencia al nombre de Yocheved.
Que nos ponen también por aquí. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, ¿verdad? O sea, todo esto nos habla de esa mentalidad que tenemos nosotras las mujeres de fe que vivir, que proyectar y que tener siempre presente. Quiero que vayamos a leer, esto es muy importante, en Romanos. En Romanos, ¿qué? Capítulo 8, Romanos capítulo 8. Esto es algo sumamente importante porque nos desglosa un poco más este entendimiento de que el temor solamente debe de ser al Creador y no debe de paralizarnos en nuestra vida de fe y no debe de invadir nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a leer, vamos desde el versículo 1, porque también esto está muy relacionado con el día de hoy de Shavuot, porque, a ver, ¿cuántas de nosotras podemos decir, pues tengo la presencia del Eterno en mí? A ver, ¿ustedes consideran tener la presencia del Eterno en ustedes? Yo creo que el Eterno está actuando en nosotras desde el momento en el que puso en nuestra mente, en nuestro corazón, ese deseo y necesidad de buscarle fuera de la religiosidad. Yo creo que desde ahí el Eterno está enviando su presencia a dirigirnos. Seguramente hubo una etapa crucial de nuestras vidas de fe en la cual podemos decir, aquí yo nací de nuevo. Definitivamente que sí. Cuando entendí esto, cuando cambié mi vida, cuando me dejé guiar por la presencia del Eterno. Bueno, si tenemos la presencia del Eterno en nosotros y si hoy estamos conmemorando Shavuot, con esa confianza, con esa certeza, en esa promesa de que era necesario que el Mesías se fuera para que viniera la presencia del Todopoderoso, entonces, ¿cómo debemos de vivir? Vamos a leer aquí. Bueno, antes de continuar aquí, déjenme leer este versículo que nos ponen, que lo alcancé a ver rápido. Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto es muy importante porque hemos leído, déjenme agrandar la letra, hemos leído y hemos analizado en entregas anteriores que el amor se demuestra al Padre Eterno en nuestra obediencia, ¿verdad? Entonces, ese perfecto amor nos hace andar en obediencia y por supuesto que esa obediencia a la palabra del Creador, esa plenitud en la palabra del Creador también nos mantiene en la fe, en la esperanza. Eso va ligado, no podemos vivir con fe y con esperanza sin obediencia y no podemos vivir en obediencia sin fe y sin esperanza. Si hemos leído, la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Creador, entonces si hemos oído, hemos creído y hemos vivido en ese amor que es en la obediencia al Todopoderoso. Esto es muy, muy importante. Entonces, si hemos creído, entonces hemos recibido la presencia del Eterno. ¿Y qué sucede? Vamos a leer aquí en Romanos capítulo 8, versículo 1, vamos a empezar aquí. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en el Mesías Yeshua. Acuérdense que hemos estado hablando en las últimas entregas, inevitablemente, la verdad es de que aquí, yo no sé ustedes, pero aquí pareciera que el Eterno nos está llevando por este camino y hemos estado hablando de la angustia, la depresión, la ansiedad. Y si hay algo en lo cual yo me he percatado dentro de la comunidad femenina actualmente es de que estos padecimientos están cada vez más latentes, más presentes, no solo en mujeres, por supuesto, también en hombres, sobre todo en adolescentes que padecen mucho la soledad de sus padres y por consecuente la ansiedad
padres ausentes que viven para trabajar y no trabajan para vivir, y entonces abandonan básicamente a sus hijos a que se las arreglen solos, y que por su propia mentalidad y en su propia inmadurez tengan que tomar a veces decisiones sin el consejo de los padres. Y todo esto pesa en la vida del creyente, porque qué difícil cuando estamos viviendo en la fe, pero estamos pasando por situaciones que nos llenan de miedo y que nos llevan a la depresión, que nos llevan a la incertidumbre, que nos llevan a la ansiedad, a nosotros, a los jóvenes, a los niños. Pero cuando estamos en el Mesías, todo esto no tiene que pesar sobre nuestros hombros. Porque fíjense, porque la ley del Ruach que da la vida en Mesías, Yeshua, te liberó de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es esa ley del pecado y de la muerte? El alma que pecare, esa morirá. Por lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, el Eterno, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros que seguimos una conducta, no según la carne, sino según el Ruach. Anteriormente era necesario que para justificarnos delante del Eterno constantemente se estuviesen presentando sacrificios momentáneos, temporales, que no quitaban, que no erradicaban por completo nuestra culpa, sino que la cubrían nada más. Y era necesario que el Mesías viniera y nos liberara de esa ley que nos lleva a la muerte por el pecado. Pero una vez con esa libertad en el Mesías, dice que el Mesías ya nos liberó de la ley del pecado, de la muerte, pero una vez en esa libertad y en esa justicia que tenemos en el Mesías, tenemos que vivir según el Ruach. Ya no vivimos según la conducta pecaminosa, ya no vivimos en esa transgresión continua que nos guía a tener que presentarle sacrificios de animales al Creador. Ya no. Ahora el único sacrificio perfecto nos mantiene en esa justicia, pero para vivir según el Ruach. Para vivir según el Ruach. El Ruach que nos guía, que nos exhorta, el Ruach que nos dirige por la instrucción. No podemos vivir en el Ruach y estar en desobediencia. Eso es una incongruencia terrible. No podemos vivir en el Ruach, pero vivir a la vez según la conducta de la carne, porque ¿qué nos dice la conducta de la carne? Por ejemplo, es que se me antojan unas carnitas, esas de puerquito, que bien ricas, y no, pero es que esa ley ya es para los judíos y que ya pasó y ya fue clavada en el madero y venga toda la puerquería que nos podamos comer y todo lo que ustedes quieran de transgresiones a la Torá, nomás justificándolas porque ya son del pasado. Pero vivimos en el espíritu y somos hijos. Eso es una mentira, es un entumecimiento de la religiosidad para que sigas viviendo en la carne y no te encuentres justificado delante del Creador, porque hacer eso es pisotear el sacrificio del Mesías, invalidar el sacrificio del Mesías en ti. Si dices, yo vivo en el Espíritu, pero no obedezco la instrucción del Eterno. Entonces, vivir según el Ruach dice, efectivamente los que viven según la carne desean lo carnal. ¿Ves lo que estamos diciendo? No solamente eso, ¿verdad? Pues las apariencias, el amor al dinero, el vivir con cierto estatus, el tener cierta pareja, o pues ya no estoy con él, o con ella, nos separamos y ahora puedo tener otra pareja y no, pues tampoco funcionó, entonces puedo tener otra pareja. Esas inmoralidades, todo eso son acciones de la carne. Y vean lo que dice, desean lo carnal, mas los que viven según el Ruach, ¿qué desean? Pues lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? La santidad.
apartarnos de todas esas incongruencias, de todas esas bajezas y dejar de vivir como viven los paganos. Porque la gente que no tiene temor del Eterno vive en la carne y viven, pues es Egipto. Es Egipto que le da culto a sus dioses, que esclaviza las almas para su servicio, para su enriquecimiento. Pero esas almas que están libres en el Mesías y que viven por lo espiritual, entonces buscan esa santificación, buscan ser diferentes, buscan no asimilarse a Egipto, buscan trascender en lo espiritual y no en lo material. Dice en el verso 6, pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del Ruach, vida y shalom, plenitud, traducido como paz. Ah, sí, el diezmo está activo, eso no es ley antigua, eso, vénganos. Así dicen, no estoy diciendo que aquí, así dicen en los sistemas. Dice, ya que las tendencias de la carne llevan al odio a Elohim. Y de hecho, curiosamente, hablando de este tema, en la religiosidad se dice que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malvado, es un Dios de ira, es un Dios de muerte, de odio, de retribución, como si el Mesías no les hubiera anunciado la retribución que vendría en su tiempo, ¿verdad? Para Jerusalén, con esa gran tribulación que ocurrió. Entonces, efectivamente se busca o se enseña ese odio por las acciones de la carne. Con tal de decir no a la Torá, terminan odiando al Creador, sin saberlo, sin entenderlo más bien, o sin discernirlo. Dice, ¿por qué? Porque no se someten a la ley de Elohim, ni siquiera pueden. Y bueno, aquí Romanos es una carta maravillosa, una carta que deben de estudiar verso por verso, como todas las cartas de Shaul y como toda la Biblia, por supuesto, pero para entender que Shaul no todo el tiempo se está refiriendo a la misma ley cuando dice ley, porque aquí traducido al español, pues estos monjes pues no tuvieron de otra más que poner ley a la ley del Eterno y ley a las leyes de los hombres, a las obras de la ley, al Maset HaTorah que dice que enseñan los judíos, ¿verdad? A las obras de la ley, esas tradiciones de hombres que también querían ser impuestas a los nuevos creyentes, la circuncisión, todo esto ya saben. Y aquí Shaul está hablando de la Torá del Creador. No se pueden someter a la ley del Eterno, a la instrucción. No pueden aceptarla, no pueden. ¿Por qué? Porque es más a gusto vivir en la libertad de la carne. Es más a gusto poder ir a fiestas de mis familiares, que si se casó la prima y poder ir a la fiesta, a la misa y no importa, o mínimo a la fiesta, ¿no? Ya a la misa a lo mejor no se meten, pero a la fiesta sí. O a los 15 o tantas cosas que contaminarse con el paganismo, con la mundanidad y simplemente ignorar la instrucción del Eterno. Dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Elohim. No pueden agradar a Elohim. ¿Quieres agradar a Elohim? Tienes que andar en el espíritu o el Ruach. Y el Ruach te guía a la verdad. Y la verdad está en la Torah. Y la Torah te dice qué hacer y qué no hacer. Mas ustedes no están en la carne, ¿verdad? Eso lo añado yo, ¿verdad? No están en la carne, sino en el Ruach, ya que el Ruach de Elohim habita en ustedes. Shavuot, día en el que vino la presencia del Creador al creyente, que esperaban las promesas del Mesías. El que no tiene el Ruach del Mesías, no le pertenece. Mas, si el Mesías está en ustedes, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Ruach es vida a causa de la justicia. Este cuerpo aquí va a perecer, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Esto va a desaparecer, va a ser destruido. Simplemente el cuerpo aquí se queda. O el Creador nos transforma
pero esta carnalidad no va a trascender más allá de esta tierra. Entonces, en esa eternidad es en la que nuestra alma va a tener esa morada celestial y vamos entonces a vivir plenamente en esa justicia que el Creador nos ha otorgado por medio de su Hijo. Dice el Ruaj es vida a causa de la justicia. Y si el Ruaj de aquel que resucitó a Yeshua de entre los muertos habita en ustedes, aquel que resucitó al Mesías de entre los muertos dará también la vida a sus cuerpos mortales por el Ruaj que habita en ustedes. A pesar de que estamos en este cuerpo, en esta suká temporal, en esta cascarón que simplemente sirve como un vehículo en esta tierra, a pesar de que estamos aquí, atrapados en este cuerpo mortal, el Eterno nos puede dar vida a través de su Ruaj. ¿Cómo? A través de la obediencia a la instrucción, a través de la santificación, porque su presencia a eso nos guía. Así que, dice, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne. Ya no le debemos nada a la carnalidad porque ha muerto. Ha muerto y ha nacido un nuevo ser en el Mesías. Pues si viven según la carne, morirán. Pero si con el Ruaj hacen morir las obras del cuerpo, vivirán. El Ruaj que te guía a la instrucción, a la obediencia, hace morir las obras del cuerpo. Que tengo ganas de pecar, porque bueno, a veces no lo decimos así, ¿verdad? Simplemente decimos, ay, es que tengo tantas ganas. Pues vamos a poner cosas tan triviales como tengo ganas de comerme unos camarones, ay, porque me fascinaban los camaroncitos, pero... O tengo tantas ganas de darle un regalo a mi mamá por el Día de la Madre, ay, es que mi mamá tan chula. O ay, es que ya se viene el Día del Padre, o ay, la Navidad, es que es el único día en el que nos podemos reunir en Navidad, además, ¿qué tiene de malo? Si algún día tuvo que haber nacido el Mesías y todas esas cosas que rebajan la fe, todo eso son obras de la carne. En el Ruaj hacemos morir todo eso y decimos no más. Ya no quiero nada de eso, ya no quiero esas obras de la carne, ya no quiero vivir así, ya no quiero ser guiada por mi corazoncito que me dice que quiero ir, que no quiero hacer, o que quiero hacer tal cosa que yo sé que no va conforme a la voluntad del Creador. Hago morir esas obras de la carne y hago que el Ruaj me siga guiando. Dice en el verso 14, en efecto, todos los que son guiados por el Ruaj son hijos de Elohim. Y aquí va el segundo punto clave de nuestro tema y de donde también tomamos el título. A ver, ¿somos hijas de Elohim? Si somos hijas de Elohim, entonces estamos siendo guiadas por su Ruaj. Si estamos siendo guiadas por su Ruaj, entonces estamos andando en obediencia a la Torah. Y si andamos en obediencia a la Torah, vean lo que dice, no tenemos un Ruaj de esclavos para recaer en el temor, antes bien recibieron un Ruaj de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Ab, Padre. Ya no somos esclavas del temor. Antes, en nuestras obras de la carne éramos esclavas del temor. Porque en nuestras obras de la carne temíamos, como les decía, dejar de trabajar un sábado porque sabemos que es el día que más ganamos, o temíamos no ir con la mamá, la abuelita, porque en Navidad, porque se me entristece la abuelita, la matriarca, o el patriarca, el abuelito, y vamos, y es que hay que ser luz, y también se puede compartir del Mesías en Navidad, y esclavos del temor del qué dirán. O ay, es que pues no puedo salirme de la iglesia porque si no, entonces ¿a dónde me voy a congregar? Esclavos del temor. O ay, es que no sé qué hacer con mis hijos, no sé, el homeschool, por ejemplo, que a veces causa tanta controversia. Ay, es que no sé qué hacer con mis hijos porque ¿qué va a pasar si los saco del sistema? Esclavas del temor. Ay, es que la vacuna, el virus que como me trae vuelta loca y no quiero que se me vayan a enfermar, se me va a morir. Esclavas del temor.
Y tantas cosas. Estoy poniendo ahorita lo primero que se me viene a la mente en relación a tantos momentos que incluso yo hasta me proyecto aquí. ¿Cuántas veces con nuestros hijos en situaciones de enfermedad críticas que de verdad pues nos ponen a tambalear? Y lo primero que te pones a orar es: Padre eterno, no te lo lleves, no me lo quites, no te la lleves, no. O sea, momentos tan duros que a veces vivimos. Pero sí, es muy complicado, y por eso les decía al principio, en esos momentos es tan complicado no ser esclavos del temor, porque hemos vivido situaciones dolorosas, porque hemos escuchado de situaciones tan dolorosas, que lo primero que hacemos es, pues, recordamos el temor que nos puede dar todo lo que puede venir, esa incertidumbre de qué voy a hacer. Es una esclavitud al temor también, al mañana. ¿Cuántas veces hemos tenido o sentido temor en vez de estamos viendo la circunstancia adversa y decir: Padre, tú tienes el control, confío en tu voluntad, aunque no sea la que yo espero? Porque muchas veces, pues sí, el Eterno nos somete a prueba también. El Eterno nos hace pasar por circunstancias que duelen. Y muchos creyentes han pasado por circunstancias que duelen. Pero perseverando en la fe, en el Ruach, podemos clamar: Padre, tú eres mi Padre, en ti confío, en ti me refugio. Entonces, una mujer de fe, una hija del Creador, ¿qué es lo primero que va a definir a una hija del Creador? Primero, que no se va a paralizar ante las circunstancias, ¿verdad? Como lo vimos con Yochebed, no se va a paralizar, va a continuar perseverando. Sí, este mundo es hostil, sí, en este mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esto no es para siempre. Me duele lo que pasa, sí. Duele lo que vivimos muchas veces, es algo que incluso quienes no lo han padecido, dices: yo no sé si yo podría con eso. Pero ¿sabes qué? Confía. El Mesías ha vencido al mundo, y esto que tú vives ahora no se puede comparar con el esplendor que vas a recibir si sigues perseverando. Número 2, una mujer de fe que es hija del Eterno, a quien va a temer solamente es al Creador. Y si le va a temer, va a andar en obediencia. Una mujer de fe, hija del Eterno, no se va a amoldar a este mundo, no se va a amoldar a Egipto, imitando a Egipto, viviendo como vive Egipto, pensando como piensan los egipcios, las egipcias. Qué importante es todo esto, porque estamos en medio de este mundo y ciertamente incluso nos beneficiamos de los recursos de Egipto, ¿eh? Vamos a regresar acá a Éxodo. Nos beneficiamos de los recursos de Egipto, y aún así podemos apartarnos de este sistema. Cuando dice que cada mujer, en Éxodo 3:22, dice que cada mujer pedirá a su vecina y a la que mora en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos que pondrán a sus hijos y a sus hijas, y así despojarán a los egipcios. La verdad es de que en medio de este mundo hacemos uso de recursos de Egipto para llegar a expandir este mensaje. Nada menos ahorita estamos haciendo uso de los de los recursos que dan los faraones de este mundo, ¿verdad? La tecnología, estos magnates, estos hombres que parece que literalmente, como dice el dicho pagano, tienen pacto con el diablo por tantas cosas que inventaron, que descubrieron, o que simplemente se les revelaron de los recursos, cómo los usan y todo lo que han llegado, o sea, toda la tecnología que tenemos enfrente, pues sí, son recursos de Egipto, pero, ¿saben? Son recursos que los estamos poniendo al servicio de todas esas almas
que pueden llegar a ser libres, que aun a pesar de que vivimos dentro de este sistema egipcio mundano con aflicciones, somos libres como Yocheved. Era libre. Era esclava en la carne, en la humanidad, pero era libre porque no tenía temor de esa esclavitud, de esa limitación. Tenía temor del Creador, solamente en Él. Y así vivimos también nosotras, o debemos de vivir nosotras, las hijas del Creador o mujeres de fe. Discúlpenme que ya se me fueron muchos comentarios. Déjenme leer aquí comentarios en el chat. Salmos 9:6. Tú amenazas a los hombres sin fe, reduces a los malvados a la nada y borras su nombre para siempre. Dicen, a mí cuando me dicen que no hay ley, les digo, hagan lo que crean, está en libertad, pero yo sí creo, ya que aunque expliques, les entra por una oreja y les sale por la otra. Totalmente. Pero a veces nosotras las mujeres de fe también creemos que estamos en la fe muy firmes y rehusamos ciertas cosas, rechazamos ciertos detalles que decimos, ay, no, esto ya está muy extremo, ¿no? Y queremos vivir de otra forma y no importa, no pasa nada. No, hay que considerar todo, ¿no? Dice, pues aunque andemos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortalezas. Y esto en relación también a esas obras de la carne que aquejan hoy en día a la humanidad, a cualquier persona, hombre, mujer, adulto, joven, niño. Como les decía hace un momento, estas situaciones mentales están a la orden del día. Ya tanta televisión, tanta tecnología, tanta maldad en la tierra, tantas familias disfuncionales, tantas cosas que viven hoy en día las sociedades de este mundo. Y aún con eso, nosotros, mujeres de fe, a veces estamos expuestas a eso y tenemos que luchar contra eso que está en nuestra cabeza, que es más fácil luchar contra algo que ves y sientes, contra algo tangible, que contra lo que está en tu cabeza. Pero ahí es en donde tiene que hacerse presente la esperanza y la fe, y es en donde va a actuar la fortaleza del Eterno, ese poder del Eterno, como dice aquí, que destruye las fortalezas, esas cosas que se levantan y que decimos son más fuertes que yo, es que el miedo es más fuerte que yo. Pues entonces no estás temiendo al que destruye esas fortalezas. Imagínense cómo puede ser algo muy complicado. Yo sé que muchas mujeres que puedan estar pasando por estas situaciones pueden decir, ay, es muy fácil decirlo cuando no lo vives, pero en medio de la situación, el temor, la incertidumbre de lo que va a ocurrir o de lo que pasa si hago, si no hago, si voy, si no voy, si digo, si no digo, me inunda, ¿verdad? Pero entonces, ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde está la fe? Esa fe que actúa, esa fe que no se queda paralizada, esa fe que sabe tomar acción, que sabe tomar decisiones, consciente. Porque tener miedo lo único que hace es nublar el entendimiento y entonces no puede verse con claridad las circunstancias, la situación, porque a veces nos preocupamos de más. A veces nuestros miedos son tan vanos, a veces nuestras ansiedades son tan simples que nosotras las engrandecemos. Y como ahorita está el auge de esos temas y lamentablemente están alimentando cada vez más esas vulnerabilidades con el no te preocupes, Dios te ama, no te preocupes, hiciste lo mejor que podías, tú sigue adelante. Esas cosas lo que hacen es como seguirle sobando la ansiedad a las mujeres, seguirle sobando la depresión, seguirle sobando pues esas circunstancias que a ellas mismas las llevan a tener temor, pero ay, no importa, no pasa nada, todo va a estar bien y
pues yo voy a confiar, sí, ahorita estoy con un miedo terrible, pero Dios es mi ayuda, pero a la mera hora caes en la depresión, a la mera hora no quieres hablar con nadie, a la mera hora te apartas del Eterno, a la mera hora no hay obediencia, a la mera hora no hay ansiedad, no hay santificación, no hay consagración. Y entonces, ¿qué está pasando? A ver, dicen por aquí, me recuerda la enseñanza de Yeshua de aquel que fue librado de un espíritu inmundo, fue liberado y le llegaron después 7 espíritus más. De la cristiandad podemos esperar solo tonterías por ser leves. Así es. Los hijos conocen al Padre, los no hijos hablan lo que oyen. Dice aquí, cuando me dedicaba a leer en detalle la escritura del Antiguo Testamento, me encontraba con un Elohé distinto a lo que decían en las iglesias. Más bien me encontré con un Elohé celoso a su palabra. Así es. Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Así es. Ok, un Elohé de juicio, eso me daba temor. Sí, es que es el Eterno, es un juez justo. Los que viven según la carne no quieren dejar de comer cerdito u otras cosas que ya sabemos. Así es. Ok, ¿qué más? Exaltado por el poder de Elohim y habiendo recibido del Padre el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Hechos capítulo 2. No pueden no pueden porque no quieren desarraigarse de las doctrinas humanas. Así es. Nos pone en Gálatas 3:14, Mashiach nos redimió de la maldición de la ley del pecado, habiéndose hecho la maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Y finalmente eso es lo que a nosotros nos liberó, nos trajo esa redención. Pero Él venció a la muerte. Colosenses 3:3, porque han muerto y su vida está escondida en Mashiach con Elohim. Gálatas 6:8, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Ruach, del Ruach segará vida eterna. Salmo 18:2, el Altísimo es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Oh Elohim, roca en quien me refugio, mi escudo, mi fuerza y mi salvación. Así es. Bueno, muchos textos muy importantes aquí. Entonces, cuando hay esperanza, cuando hay refugio en el Creador, cuando hay conciencia y obediencia y santidad, cuando hay Ruach dirigiendo la vida de un creyente, no hay miedo. No hay miedo. No importa si, por ejemplo, no sé, retomando el tema del homeschooling, de pronto mujeres pues se sienten presionadas porque no saben qué hacer, porque no saben, por ejemplo, mujeres que sus esposos no están de acuerdo con que los niños salgan de las escuelas y que sigan asistiendo a los colegios, y ellas están con esa incertidumbre, con ese miedo de que sí, es un medio complicado, riesgosísimo hoy en día para los niños ir a las escuelas, pero a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Temer? ¿Afligirnos? Y incluso entrar en pleito con el esposo porque la mamá dice que el niño ya no vaya a la escuela y el papá dice no, que vaya a la escuela. ¿O sabes qué? En shalom, en plenitud, seguir instruyendo al niño, seguir confiando en el Creador, instruirlo de una manera ardua y obviamente pues confiar y dar buen testimonio para que el padre en algún momento pueda tomar esa decisión de que los hijos efectivamente están siendo arriesgados en las escuelas y puedan aprender en casa. ¿Y qué es lo primero que trae el miedo en los padres, sobre todo, que no quieren que sus hijos dejen de asistir a los colegios tradicionales? Pues la falta de información. La falta de información
da miedo, trae temores. La falta de información lo primero que hace es, no, ¿sabes qué? Mejor que mi hijo vaya a la escuela porque yo no sé qué voy a hacer con él en la casa. O cualquier tema, ¿no? No, ¿sabes qué? Mejor le pongo la vacuna porque qué tal que se me enferme y le vaya peor por no tener la vacuna. O qué tal que, digo, eso es algo totalmente opcional, definitivamente, pero estoy hablando de la sensación del miedo. Si alguien lo hace con toda la plenitud del entendimiento y conciencia y seguridad, certeza, y decide ciertas cosas, perfecto, pero cuando se hace por miedo al hombre, entonces, ¿en dónde está la fe? ¿Qué más nos ponen por aquí? A ver, 1 Pedro 5:10, cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Elohim de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna majestad en el Mashiach, él mismo les restaurará, los afirmará y los fortalecerá. Sí padecemos, sí nos da miedo, por supuesto que, es más, el miedo no es malo. Vamos a definir algo. El miedo no es que sea malo. En sí el miedo es una reacción natural del ser humano como una medida de supervivencia. El miedo te hace moverte, el miedo te hace tomar decisiones que te pueden librar de un peligro, ¿no? Pero estamos hablando cuando ese miedo te controla. Cuando ese miedo te controla en tus decisiones, en tus pensamientos, en tu corazón, en tu mente, en tu vida, en todo lo que haces, ese miedo ya te controló. Entonces ahí es en donde no estás siendo efectiva o no estás haciendo efectiva ese nuevo nacimiento en el Mesías. Y entonces el Ruach no está actuando ahí, está actuando la carne. Porque si hay ansiedad, entonces está la incertidumbre por las cuestiones humanas. Pónganse a analizarlo. Yo no sé, de verdad, con todo respeto les digo esto, porque yo no sé cuántas mujeres que están aquí ahora o que escuchen esta grabación estén pasando por estas situaciones, y no quiero que lo tomen como un juicio, como un señalamiento, como una crítica destructiva. Quiero que lo analicen, quiero que lo mastiquen, ¿cómo podríamos decir? Que lo desglosen. A ver, ¿por qué me siento así? ¿Qué puedo hacer? A veces no podemos hacer nada y nada más nos quedamos con el miedo, con la incertidumbre, con la depresión, con la ansiedad. Y en vez de buscar la manera de resurgir en medio de esa situación y de verdaderamente hacerlo en la fe, en la obediencia, a veces ya no tenemos control de lo que sucede a nuestro alrededor. Lo único que podemos hacer y de lo que sí tenemos control es de nuestras propias acciones. Y podemos decidir obedecer al Eterno y enfocarnos. Por eso hablábamos que esa culpa no nos aparte del Creador, porque a veces es eso, es la culpa por lo que no hicimos, por lo que estamos haciendo mal, por lo que no dijimos. Tantas cosas que nos llevan. Entonces analícenlo conscientemente, fríamente, no llorando, no en medio del sentimiento, no, con conciencia. ¿Por qué me siento así? ¿Qué me lleva a pensar esto que me da tanto temor, tanta preocupación? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Lo puedo cambiar? ¿Lo puedo controlar? ¿O lo único que puedo hacer es seguirme esforzando en este mundo de aflicción, en la obediencia al Creador? A ver, ¿qué más nos ponen por aquí? Salmo 78:4, ocultaremos a nuestros hijos y se les contaremos a las generaciones venideras la fama del Creador, su poder y las grandes maravillas. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que heredarles a nuestros hijos. Con todo lo que está sucediendo en los colegios, es mucho temor, por supuesto. Anoche tuve una pequeña tribulación, solo lloré y clamé al Padre Eterno. Sí, eso,
clamar al Eterno, pero no dejar de vivir en la obediencia. No dejar de esforzarnos, porque a veces, por ejemplo, esta es Shavuot y a veces decimos, estoy pasando por esta situación y estoy tan sumergida en mi dolor que ni siquiera tengo el ánimo para obedecer al Eterno. Es santa convocación, quiero servirle o le debería de servir, pero ni de eso tengo ánimo. Entonces ya te está controlando la obra de la carne. ¿Y cómo vences a la obra de la carne? El Ruach te dice, obedece al Creador. Es una santa convocación. Obedece al Padre Eterno y con eso mata esa acción de la carne. Y haz que el Ruach te haga resurgir de esa depresión que sientes y vive para servir al Eterno. ¿Qué más dice aquí? Le tienen miedo a que sean ignorantes, pues es más la ignorancia creer eso. Sí, con este tema de las escuelas, ¿no? O sea, es que si no va a la escuela se va a quedar ignorante. Pues es más ignorante estar en la escuela y que te digan una historia que no existió en vez de por tu propia cuenta indagar y conocer la historia real, ¿no? Dicen por aquí, usted me está espiando. No, para nada, por supuesto que no. Dice, apenas hoy estaba con mi esposo de la escuela, pero efectivamente no me voy a pelear con él por eso, así que a estar en Shalom. Pues sí, bendito sea el Eterno que permite que las cosas se acomoden en su tiempo y en su momento y que tengan esta tranquilidad, ¿verdad? Y confianza. Mi hijo de 14 años falta mucho a la escuela porque no quiere ir, lo malo que todo está en los videojuegos. Todo está en los videojuegos y mi esposo no le dice nada por jugar hasta 12 horas. No, bueno, por supuesto que ese sí es un problema que sí se tiene que trabajar. No es saludable para el muchacho, ¿verdad? Es completamente nocivo. Entonces, sí, es algo que tiene que trabajarse, que hablarse con el esposo y que hablarse con el niño, porque si con el esposo no se puede hacer nada, porque no puede discernir, no puede ni siquiera por sentido común pensar en el mal que se le está haciendo al muchacho, entonces hablar con el niño y decirle, todo esto te va a afectar, nomás pónganse a investigar. Hace tiempo, no hace mucho, abrí un portal que ofrecía un videojuego. Me llamó mucho la atención porque hablaba acerca de las consideraciones para jugar ese juego. Y es un videojuego que, pues vamos a decirlo, no es tan, ¿cómo podríamos decir? Malo. Digo, sí lo es porque atrapa a los muchachos, pero es como de estrategia. Pero en todo lo que proyecta el juego, en las luces, los colores, los movimientos, afecta a nivel cerebral. Entonces, había ahí unas consideraciones, unas advertencias que por ley, ya después me puse a investigar, y todos los fabricantes de videojuegos están obligados a manifestar esto, y los jugadores al principio lo tienen que ver y que aceptar para poder entrar al juego. Después de esto ya no lo vuelven a ver. Pero lamentablemente muchas veces ni lo leen ellos, mucho menos los padres. Entonces imagínense todo el daño cerebral, neuronal que le están causando a los muchachos. Esto es algo de considerarse, hay que estudiarlo y platicarlo en familia para que no afecte a este joven. Dice, al estudiar mucho sobre estas vertientes de estas vertientes, creo que quiso poner, de aprendizajes para los niños y niñas, veo como una excelente forma de enriquecer en lo que verdaderamente necesitan. Exactamente. Porque la tristeza que es, o que nos ponen, segunda de Corintios 7:10, porque la tristeza que es, según Elohim, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, mas la tristeza del mundo produce muerte. Esto es algo de lo que decíamos, ¿verdad? El temor no tienen que ser malos y te va a guiar a salvar tu vida, pero si ya te inunda, entonces aguas. La tristeza tampoco es mala, si te va a guiar al arrepentimiento, pero si ya te inunda, aguas. Te controla, te invade, aguas. O sea, ten cuidado. Porque entonces
ya no vives en el ruaj, vives en la carne. Y tienes que hacer morir la carne. Y simplemente, como les decía hace que 2, 3 aportaciones, todo está en la mente. Decídelo. Es solo eso. No puede venir un ángel a hablarte y decirte deja de temer. No vas a encontrarte un pasaje mágico en la Biblia. Tienes que decidir. Es tu decisión. Es tu decisión, como la decisión de Yocheved de decir voy a continuar esforzándome como mujer en esta tierra de la aflicción. Me caso, tengo hijos. Sí, confío en el Eterno. Decisión. Las mujeres somos muy emocionales, ¿eh? También los hombres. También los hombres son muy emocionales. A veces se dejan llevar por sus emociones. A veces es por el coraje, la ira. A veces es por yo soy el macho aquí. O sea, también los hombres tienen su temperamento. Todos lo tenemos. Pero nosotras las mujeres tendemos a ser mucho más susceptibles, tendemos a ser más débiles en ese sentido. Los hombres a veces como que se reponen más rápido y muchas veces ni les hacen nada. Tienen miedo, pero no importa, les seguimos. Bueno, como mujeres tenemos que tener mente fría. Tenemos que aprender a tener mente fría, porque si no lo hacemos, nuestras decisiones van a estar basadas en nuestras emociones y entonces todo va a ser vida carnal. Nosotras las mujeres tenemos que reconocer que debemos de decidir objetivamente y conscientemente, racionalmente, que no podemos permitir que la tristeza o el temor o lo que sea nos esté afectando a nosotras y a nuestra familia, porque como mujeres tenemos aquí una situación muy diferente a la de los hombres, sobre todo cuando somos mujeres que pasamos más tiempo con los hijos y los varones, los esposos, se dedican a sus actividades de su trabajo, o a veces incluso cuando no está el varón en casa y es la mamá la que sale adelante con los hijos. Es muy, muy importante que les proyectemos a nuestros hijos tranquilidad y plenitud. Si pasamos por situaciones de dolor y de tristeza, pues las pasamos, pero hay que pasarlas con esperanza de que el Eterno nos va a ayudar, de que el Eterno nos va a dirigir, de que el Eterno va a abrir puertas, va a abrir caminos, va a poner personas. Pero hay que perseverar en la obediencia y hay que perseverar en la instrucción. Como les decía en alguna ocasión, no podemos separar nuestra vida de fe del estudio de la palabra. Si no podemos darnos un tiempo de estudiar, de analizar la Escritura, ¿cómo vamos a tener la instrucción para dirigir nuestras vidas y para tener tranquilidad y confianza? A ver, ¿qué más? Romanos 5 del 3 al 4, y no solo esto, sino que también nos enaltecemos, para no usar esta palabra de gloriamos, nos enaltecemos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia produce aprobación y la aprobación produce esperanza. Y sí, es verdad, cuando nos esforzamos y no nos dejamos derrumbar por esas emociones destructivas, nos sentimos bien, nos sentimos plenas, nos sentimos triunfantes. Por eso nos dice aquí, nos sentimos triunfantes, nos engrandecemos en el poder del Eterno. Y eso nos llena de esperanza, porque sabemos que estamos actuando en obediencia, en el Ruaj. Y dice, y la esperanza no decepciona, Romanos 5:5, porque el amor de Elohim se ha derramado en nuestros corazones gracias al Ruaj de santidad que se nos ha dado. Otra vez, vean cómo Shavuot no está desligado de este momento. No podemos tener temor si el Ruaj ha sido derramado en nosotros. A ver, ¿qué más? La esperanza, ok, esto ya lo leí.
Bueno, aquí comentarios, sugerencias para Acela Cuevas. Sí, es algo muy importante estar con los hijos, ¿verdad? Estar con ellos, guiarlos, exhortarlos, corregirlos, porque si no hay corrección son como bastardos. Si no hay corrección son como huérfanos. Hay que corregir, y como bien pone por aquí la hermana Lulú, a veces tengo que ser la mala del cuento y le quito su consola. De repente se enoja, pero lo entiende. Sí, es que eso es algo que hay que guiar a los hijos como el Eterno nos guía a nosotros. El Eterno no nos está sobando nuestros gustitos, ¿eh? Todo el tiempo nos está exhortando, esto no está bien, esto lo quitas o te va a ir mal, punto. ¿Qué más? El grupo de los prejóvenes, sí, que escuchen los aportes de los prejóvenes y que a lo mejor se pueden identificar un poquito más con ellos, ¿verdad? Dice, uy sí, a mí me pasaba, aquí el hermano, dice, a mí me pasaba que me descontrolaba con las injusticias, ya no tanto. Es que a todos nos puede pasar. Aquí el punto es, por eso dice, por ejemplo, Shaul, que no se ponga el sol sobre su enojo, o sea, que no pase otro día más, un atardecer, y tú sigas enojado. O la ira, ¿verdad? Aguas con la ira. Porque una cosa es de que te molestas, una cosa es de que te molestan, por ejemplo, las injusticias, por supuesto, pero ya cuando entra la ira, el rencor en tu corazón, el odio, aguas, porque eso sí ya te lleva a pecar. Entonces, que no se ponga el sol sobre tu enojo, que no se ponga el sol sobre tu tristeza, que no se ponga el sol sobre tu angustia, sobre tu temor, y fortalécete en el Eterno. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 3. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Eterno. Y Natán dijo a David, el Eterno ha quitado tu pecado, no morirás. Si nosotros reconocemos, si el temor del Creador, más bien si nuestro temor es al Creador y no a los hombres, ¿verdad? Salmos 81:1, canten con gozo a Elohim, fortaleza nuestra, aclamen con júbilo al Elohim de Jacob. Así debe ser. Y entonces, no te paralices al temor, no te esclavices al temor, porque esclavizarse al temor es semejante a... Ya hablábamos un día de la parábola de los talentos, por ejemplo, ¿verdad? No, hombre, me dio miedo, Señor, porque tú eres un hombre duro. Entonces, mira, mejor ahí te dejo tu talento guardadito y aquí está de regreso, el temor. Y vamos a leer, ya para cerrar prácticamente, este pasaje importantísimo que me parece, Mateo capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 23. Dice que Yeshua subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas, pero él estaba dormido. ¿Se pueden imaginar esto? Olas enormes tapando una barca. Por supuesto que los discípulos, ¿qué pasó? Dice, acercándose a ellos, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, los reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y fíjense lo que dice, y aquellos hombres maravillados, o sea, a esas alturas y todavía se maravillaban y decían, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Cuando nosotros estamos en la obediencia al Eterno, así es como estamos demostrando nuestra fe, y las tempestades, así las olas se vean enormes y que nos caen encima, el Eterno, a través de esta obra redentora en el Mesías, nos trae paz, nos trae tranquilidad,
como aquí en esta tempestad, o como cuando Pedro también, ¿verdad?, se iba a hundir. ¿Y qué pasó? Tuvo miedo. Cuando vio a su alrededor, tuvo miedo. Y también el Mesías le dice, hombre de poca fe. Por eso, el Mesías todo el tiempo nos está hablando del temor también. No tengan miedo, tengan fe, no teman, confíen. Teman al que puede destruir al cuerpo, a ese sí témanle. Porque en el mundo hay miedo, hay incertidumbres, incluso hay falsas esperanzas, pero también hay falsas expectativas, y entonces eso nos lleva a tener temores. A veces los temores los creamos nosotras mismas por las falsas expectativas. Es que yo pensé que iba a ser así y pues resultó algo muy distinto, y ahora el miedo de qué va a pasar. Y todo por no hacer las cosas a veces en el temor al Eterno y en la santidad y en el ruaj, andando en la obediencia. Fíjense que temor, la palabra temor, a lo mejor hubiéramos empezado por ahí, ¿verdad? La palabra temor en hebreo, bueno, en realidad en hebreo tenemos, básicamente son 3 palabras, las que encontramos en el Tanaj, que podríamos traducir como miedo, temor, pero hay una que en particular se identifica como ese temor o ese terror al Creador, que es la palabra yaré. Yaré es ese temor hacia el Eterno. Hay otra palabra que es eimá, que significa, que es miedo, que es espanto, pero como una pesadilla, como algo que te turba, que te mantiene inquieto en tu corazón. Ese es el temor del mundo. Si tú sientes un terror que ¿cómo se puede decir? Que te apanica, que te coarta tu vida, que te hace estar intranquila, que te hace estar todo el tiempo con tristeza, con ansiedad, con angustia. Ese es eimá, el temor del mundo. Pero si tú tienes un temor al Creador, aún en ese temor puedes tener paz, puedes tener shalom, porque temes al Creador y Él se encarga de calmar la tempestad. Y hay otra palabra en hebreo que es pajad, que significa alarma o pavor. Esta palabra también suele ser usada en el Tanaj para referirse al temor del Eterno, o incluso al temor que el Eterno infundiría en los pueblos vecinos acerca de Israel. Entonces, nosotros, así es que te bloquea, esa era la palabra, gracias. Un temor que te bloquea es el temor del mundo, pero un temor que te acciona a perseverar es el temor al Creador. Así que yo creo que con esto, y por eso me era importante mencionarles las palabras en hebreo que encontramos de lo que se ha traducido pues en todos los textos como temor, pero fíjense cómo en hebreo tiene distintas connotaciones. Así que si es un temor que te está bloqueando, es el temor del mundo, es el miedo del mundo. Es el miedo como de pesadilla, de espanto. Incluso esta palabra eimá, que viene de la raíz ayom, también está relacionada a los ídolos. Esta palabra ayom, que es la raíz de la palabra eimá, que se traduce como miedo, también está relacionada con los ídolos. O sea que básicamente el miedo se puede convertir en un ídolo. El temor que no es al Eterno es un temor idólatra. Si tú tienes un miedo que te está controlando, entonces haz de cuenta que estás adorando un ídolo falso. En cambio, si tienes reverencia, temor, miedo incluso al Todopoderoso, entonces ese es yaré, el temor que aún en la aflicción te da plenitud,
te da shalom. Dice por aquí, el Creador y su sagrada sabiduría siempre me lleva a los estudios que me siguen exhortando a no dejar el camino de la instrucción. Así debe de ser en todo momento. Así que con esto concluimos. Analicen sus vidas, analicen esas emociones, sentimientos, lo que piensan, lo que pasan, cómo reaccionan. Y entonces observen, ¿es un miedo que te está paralizando? ¿Es un miedo que te está bloqueando? Aguas, porque puede ser un miedo idólatra. ¿Es un temor al Creador, a su voluntad, a su palabra? Vas por buen camino, síguete esforzando y el Eterno se va a encargar de darte plenitud en medio de las circunstancias que estás pasando y vas a encontrar la respuesta. Vas a encontrar la solución. Eso es algo que el Eterno nunca va a dejar sin cumplir. Y a pesar de que no pase lo que uno quiere que suceda, en nuestra tranquilidad, en las promesas del Creador, seguimos perseverando, y aunque con nuestros ojos no veamos en esta tierra gozo, plenitud que queremos, sabemos que lo tendremos en la eternidad, y que así nos lo permita el Todopoderoso.